Y continuamos el programa del día de hoy, martes 29 de abril, aquí en el Campanazo por Comercio TV. Como sabemos, Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y no ha tardado en dejar su huella. Vamos a hablar de que sus primeros 100 días están marcados por decisiones estratégicas, también como choques políticos y una agenda internacional que vuelve a poner a Estados Unidos en el centro del debate global. Pero, ¿cómo ha cambiado su liderazgo? ¿Qué señales nos deja este arranque? Pues nos acompaña hoy Daniel Zucker Zomer. Él es el doctor en ciencias empresariales, profesor de MBA y también analista internacional, quien hoy está aquí para ayudarnos a interpretar, Raúl, lo que podemos llamar este nuevo capítulo político. Daniel, bienvenido. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros acá en Comercio TV. Yo estoy, te voy a decir sinceramente, expectante de escuchar, porque yo sé que tus análisis siempre son muy buenos, muy certeros, y no te voy a dejar arrancar si no vamos a arrancar de una vez. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la imagen pública de Donald Trump, porque la pregunta es, ¿cómo es la imagen de Trump hoy, 100 días después de su primer mandato? Entre los estadounidenses. ¿Piensas tú que está reforzada, pues está mucho más fuerte o sigue siendo esa persona polarizante como siempre? ¿Cómo tú ves esa nueva imagen de lo que veníamos diciendo nosotros ahora, Donald Trump 2.0? Primero, antes que nada, un cordial saludo a Vanessa, damas primero, Raúl, un cordial saludo para ti también y por supuesto para toda la audiencia. Y como dices, entrando en materia, no podemos negar que la imagen de Donald Trump poco a poco se ha ido transformando, quisiera decirlo así, ¿ok? Porque recordemos que él gana con un triunfo, digamos, voto electoral, el voto popular, pero también dentro de los republicanos hay algunos que también se han ido apartando un poco en la totalidad de esta, vamos a decir, de la matriz de la tormenta que se ha generado en los últimos, o los primeros, o como quisiéramos decir, en estos 100 días de Donald Trump. Porque si hay una cosa que está clara, es que Donald Trump no es el mismo que tuvimos en el 1.0 desde el punto de vista, primero, 4 años más viejo o de vejez, y también tiene 8 años, los 4 de él en su mandato 1.0, más los otros 4 que estuvo poniendo un termómetro, prácticamente una marcación a hombre, como se dice en el léxico del fútbol, a todo lo que fue todo el gobierno de Joe Biden. Entonces, él entra con prácticamente los tacos de frente. En la contienda electoral dio unas promesas, gana las elecciones, como acabamos de mencionar, en la primera semana de noviembre y dice, el próximo 20 de enero voy a tomar todas las decisiones de una sola vez. Y bueno, y si hay que reconocer es que casi que el 20 en la tarde ya empezó el mundo a tener turbulencias en los cuales hay 4 epicentros muy claros. China es uno, México es otro, con México podríamos poner a Canadá, en el caso de la Unión Europea, y después podría decir yo el resto del mundo, que justamente es como yo he visto este tipo de análisis, donde existe un tratamiento, y no lo vamos a negar, el tema de los aranceles, para el resto del mundo, y luego vienen estos 4 señores que te acabo de mencionar, incluyendo a Rusia, con tratamientos, vamos a decir, diferentes. Pero justamente para responder a la pregunta, Raúl, sí, ha habido un poquito de distanciamiento con algunos republicanos. Definitivamente los demócratas no están apoyando a Donald Trump y los republicanos sí se han ido, no es que se han ido al otro lado, pero sí se han ido como distanciando un poco justamente de algunas políticas que ha tenido Donald Trump en estos 100 días. Me hiciste recordar algo antes de que Vanessa te haga la próxima pregunta, que una de las cosas que yo le escuché a Donald Trump durante la campaña es que él decía que cuando él corrió los primeros 4 años, él no era político, él era un empresario, pero ya luego de ser presidente por 4 años, el pasar los 4 años, obviamente en lucha constante con Joe Biden, más todas las luchas y litigios que tuvo, ya particularmente él como persona, él se convirtió en un político. Entonces tiene mucha más experiencia y también yo siento que tiene menos, él sabe y entiende que tiene menos tiempo. O sea, él no tiene mucho tiempo para hacer lo que quiere hacer y creo que también por eso puede ser en parte que vemos un Trump un poquito más agresivo, más rápido, más acelerado, que nos ha puesto a correr a todos, yo creo. Mira, hago copia de tus palabras, nos ha puesto a correr a todos porque indistintamente si yo estoy en un país
o el país vecino mío, o el país que está del otro lado del Atlántico, todos de una u otra forma se han puesto a buscar justamente la forma de acercarse a Estados Unidos en el caso comercial y económico. Incluso hay algunos países que más bien lo que se han hecho es distanciar. Entonces acá yo podría agarrar este refrán que dice: a veces las tormentas son buenas porque a veces quitan cosas del camino. Entonces hemos visto que algunos países sí han dado, digamos, pasos adelantados, han agarrado el tiquete para hacer fila y arreglar el tema de los aranceles, y hay otros que definitivamente por ideologías de pensamiento muy contrarias a lo que podría estar haciendo Donald Trump, más bien afianzaron o confirmaron que no van a estar, como dicen ellos, cediendo ante el imperialismo, que es una expresión muy típica de aquellos que están contrarias a las políticas, indistintamente sea de los demócratas o de los republicanos que gobiernan dentro de Estados Unidos. Daniel, ya dijiste la palabra clave aquí, dijiste la palabra aranceles, correcto. Y también sabemos, sobre todo con países claves. Háblanos un poco más de esa pausa táctica, porque vemos que al principio él lanzó como con fuerza esa promesa sobre los aranceles, pero luego como que pareció, no diría retroceder, pero sí como decir: espérate, vamos a poner en pausa lo que sería esos aranceles. ¿Qué fue lo que pasó para que se diese esa pausa? Y también, ¿por qué ese freno en el impulso inicial? Y esa pregunta es tan crucial porque estamos todos como con esa expectativa de qué pasará. Tenemos dos frases favoritas, que es la frase favorita del presidente, que es aranceles. Esa por ahí. Esa es la frase favorita del presidente. Y segunda, la frase favorita de acá de Comercio TV se ha convertido volatilidad. Sí, bueno, obviamente, volatilidad, incertidumbre también, que yo ahí le añado a usted también incertidumbre. Pero bueno, Vane, has dicho la palabra clave. Bueno, al final se dice en inglés tariff, mucha gente lo ha traducido como tarifas, nosotros por lo menos en Hispanoamérica hemos hablado de aranceles. Mira, yo voy a aprovechar acá la plataforma para contarles, vamos a hacer una analogía. Imagínense ustedes que es una mesa de póker de 200 países, 200 jugadores, y hay dos jugadores que tienen una gran cantidad de fichas. Uno de ellos es Estados Unidos, en el cual ha utilizado, estoy hablando nuevamente metafóricamente, haciendo esta comparación, como el bluff, ¿no? Vamos a decir: mira, te pongo, te quito, te pongo, a ver qué pasa con el resto de los jugadores. Y sí, hay otro jugador que también tiene una gran cantidad de fichas, también corresponde a un GDP o un Producto Interno Bruto muy grande, que es China. Entonces, nos hemos dado cuenta que más de 75 países, dicho por la Casa Blanca y confirmado justamente por Cancillería y por el propio Donald Trump, han dado pasos agigantados para volverse a negociar tratados de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, y hemos visto claramente la Unión Europea, que prácticamente son 25, 30 países, y prácticamente el 90% de los países de Latinoamérica han dicho que van a negociar tarifas o aranceles al 0%. En El Salvador y Argentina fueron los primeros en conversar o en hablar. Israel desde el Medio Oriente ha dicho también que va a tener tarifa cero, pero también es importante ver un tema como Tailandia, como en el caso de Japón, como en el caso de Corea del Sur, en Malasia, Indonesia, que también han dicho: hey, me pusiste unos aranceles casi del 30-40%, y la verdad que yo no puedo andar negociando con Estados Unidos justamente con ese tipo de aranceles. En la urbanización, vamos a decir que quitando a Venezuela, en el caso de Nicaragua y en el caso de Cuba, que no tienen ese 10% que él había puesto, prácticamente todos no solamente tienen el arancel más bajo, sino que han puesto también una pausa del propio arancel. Y para responderle directamente a Vanessa, esa pausa es exactamente el juego de póker, a ver cómo se comportan en las personas. Acá hemos visto que justamente cuando se han puesto las tarifas o los aranceles, hay un termómetro que ustedes muy bien lo chequean todos los días, que tiene que ver con ese termómetro de las bolsas. Entonces, claramente, las bolsas reaccionan con esa incertidumbre, con esa volatilidad, a veces a la baja, a veces a la alta. También tenemos un tema de commodities como el oro, que han roto todos los récords habidos por haber. Entonces, hemos dado cuenta que la parte bursátil sí ha tenido muchísima volatilidad, porque justamente entre ese vaivén de que te pongo y te saco o te quito, y obviamente los termómetros obviamente estamos hablando de tipos de cambio, tasas de interés, volatilidades
usando la palabra de Raúl, son parte de este paisaje. Pero lo que sí está claro es que han puesto en el tapete 75 países querer negociar. Prácticamente todo el continente africano no ha dicho nada, inclusive Sudáfrica, Marruecos y Egipto brillan por su ausencia. Y sí hay algunos países que han dicho, la verdad que no voy a ceder frente a lo que está sucediendo. Y dentro de este paquete, para terminar la intervención, tengo un México que está entre la espada y la pared, único país de Latinoamérica, al igual que Venezuela, que va a dar negativo según el Fondo Monetario Internacional. Y también a Rusia no lo han tocado porque en Rusia es como un tomo de enciclopedia adicional, porque hay que resolver un problema que se llama el conflicto ruso-ucraniano. Entonces, por eso es que no se ha mantenido el foco de aranceles justamente con este país tan grande como llamado Rusia. Hay muchas cosas que están mencionando que es un tema muy amplio y tengo que, o sea, me han surgido preguntas en el momento que te he escuchado y también algunas acotaciones. Comencemos por la parte de atrás, comencemos con Rusia. Obviamente el caso Rusia fue una promesa de campaña y ha sido de repente algo que no ha sido tan fácil para el presidente ahora llevarlo a la realidad de terminar un conflicto que lleva muchos años, terminarlo en un día como él lo prometió. Hemos visto bastante frustración a Marco Rubio mostrando mucha frustración porque no se llega a la resolución del conflicto. Pero mencionabas el caso de Venezuela, que Venezuela, aparte de los aranceles, también tiene la imposición de sanciones, la prohibición de negociación, de explotación de petróleo de Chevron con sus licencias que tenía allí. Pero el caso particular de Corea del Sur es muy particular porque es que Corea del Sur ya tenía aranceles cero. O sea, ellos no tenían aranceles, tenían un tratado de libre comercio total con los Estados Unidos y ahora un 10%. Y claro, ellos van de una vez a decirle, señor presidente, porque la manera como fue, de repente, que fue a todo el mundo sin ver quién o qué. O sea, no se sabía realmente o no se detuvieron a ver qué arancel tenían con nadie. Y habían países que no tenían, que tenían tratados de libre comercio, como el TEMEC también con México y Canadá, y de repente amanecieron con unas reglas del juego diferentes. Pero me llama la atención, y te voy a dejar hablar acá antes, porque quizás el caso de África, la inversión china en África es muy significativa. De repente puede que sea esa la razón por la cual África está bastante silenciosa, es que China está haciendo de todo, o sea, puentes, túneles, carreteras, empresas. O sea, la inversión china en África es impresionante. Entonces, muchos países africanos de repente no tienen esa negociación con Estados Unidos de nada. Pero usualmente, usualmente uno lo que anda buscando es el tamaño y el grosor del cordón umbilical que tienes en tu intercambio comercial de bienes y servicios con Estados Unidos. Entonces, yo transmito acá desde Centroamérica y aquí en el ombligo del continente prácticamente Estados Unidos corresponde al 50 al 60% del intercambio comercial. Que si nos vamos con Sudamérica, no es tanto el cordón umbilical porque ya sea Perú, ya sea Chile, incluso la Argentina y Brasil, por otro lado, no tienen esa dependencia tan acentuada como puede suceder en Centroamérica. En Europa, recordemos que Europa es un país per se caro. Entonces, sus clientes van a tener que ser personas que tengan alto poder adquisitivo. ¿Quiénes son? Los Estados Unidos. Por eso es que el ligamen del bloque europeo con Estados Unidos definitivamente es muy importante. Pero en el tema africano, que como les decía, incluso Sudáfrica, Marruecos y Egipto, que serían los tres países, además podríamos poner Nigeria como país petrolero, prácticamente no tienen ligámenes importantes o que sean mayoritariamente volcados hacia los Estados Unidos. Entonces, que te pongan un 10, un 15 o un 20% en estos aranceles, no te va a mover la aguja a como le puede mover un Colombia, por ejemplo, que prácticamente el 50% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. Y claramente México tiene el único, vamos a decir, el único performance negativo para este año 2025, quitando Venezuela por lo mismo que acabas de mencionar, que ya tiene otro tratamiento diferenciado, porque el 70% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Entonces, acá yo lo que veo es justamente la longitud del cordón umbilical y el grosor del mismo, y es ahí donde yo doy con estos países que han pedido, por supuesto, vamos a decir, una audiencia con los Estados Unidos. Para mí, voy a decir algo muy jocoso, pero para mí que usaron un Excel
de estas hojas de cálculo hicieron así, prum, y no leyeron cada una de las líneas. Obviamente lo estoy haciendo de forma jocosa para que nos riamos un rato, pero sí hay como un indicio de que fue muy a rajatabla todo y no se pusieron a ver cada uno. Lo que sí también está claro es que ese día, que estamos hablando entre el 2 al 6 de abril, estamos hablando hace prácticamente un mes, despertó el planeta. Porque hay islas, y obviamente los memes fueron la orden del día, donde hay pingüinos, donde no hay nada, que también salieron rascando en todo esto. Entonces, Islas Marshall, yo creo que eso fue lo que más sonó. Sí, eso fue lo que más sonaron, y es ahí donde yo creo que es como un despertar. O sea, un despertar, yo le llamo el despertar de la fuerza, utilizando la analogía de Star Wars. Pero sí hay un despertar. O sea, justo o no, todo el mundo está hablando de los aranceles y también estamos hablando de algunos temas que tienen que ver con deportaciones. Pero definitivamente el tópico de tendencia más importante y el que le cae como la lluvia a todos por igual, justamente son los aranceles. Y hablando de eso que acabas de nombrar, Daniel, porque también hubo otro despertar dentro de los Estados Unidos y es el tema de la migración acá. Ahora, bajándole un poquito el volumen mediático, todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, pues, en lo que es la media, ¿cómo avanza ese plan migratorio si nos apartamos de los titulares del día a día? ¿Cómo tú ves lo que está pasando internamente aquí en los Estados Unidos con ese tema? ¿Y cómo tú dirías, proyectas que realmente afectará positivamente como también negativamente a este país? Mira, yo quisiera dar una opinión muy personal como analista, y es que para mí el juego es el mismo que ha sucedido en los últimos 25 años. Han habido deportaciones de personas que están en condición irregular dentro de los Estados Unidos y que si de repente los pescan haciendo algo, vamos a hacer alguna fechoría, definitivamente los han deportado. Lo que pasa es que ahorita en el año 2024 y 2025 todavía las redes sociales son aún más protagonistas y son como una especie de caja de resonancia. Entonces, esto no es nuevo en los Estados Unidos. Más bien lo que ha sucedido es que se le ha dado mucha interpretación o mucha acción mediática a lo que ya antes sucedía. Claramente esto siembra, guste o no, algún tipo de miedo o de incertidumbre en muchísimas personas que estaban esperando hacer justamente algún tipo de ingreso de forma irregular hacia los Estados Unidos. Recordemos que es muy difícil hacerlo desde el punto de vista aéreo. Si por lo contrario la parte terrestre es, digamos, si lo comparo con el aéreo, definitivamente sería más fácil. Recordemos que la frontera entre Estados Unidos y México son 3.000 kilómetros y para mucha gente que quisiera saber o dimensionar esto, 3.000 kilómetros es prácticamente desde Madrid hasta Moscú, para que se hagan una idea de que no es una frontera pequeña, es una frontera bastante grande y que no es tan fácil y tampoco es soplar y hacer botella, vamos a hacer un muro, porque son 3.000 kilómetros. Entonces, es ahí donde vemos un tema de porosidad importante. Entonces, claro, hay gente que ya lo está pensando porque justamente viene esa caja de resonancia que magnifica algo que ya ha sucedido. Claro, aquí no estamos hablando, ni estamos no estoy tapando ni lo que pasó con Obama, ni lo que pasó con Biden, ni lo que pasó con Bush, ni lo que pasó con Trump. O sea, todos han tenido procesos. Claro, siempre han habido deportaciones. Siempre han habido. Lo que pasa es que ahora hay más redes sociales. Por supuesto que hoy las redes sociales son prácticamente, yo no lo veo ni siquiera como medio alternativo, es un medio oficial de comunicación y que mucha gente hoy está pegada, disculpen, a un teléfono celular en la mano. Entonces, definitivamente te enteras mucho más por ahí que por el medio digital o el medio, digamos, impreso. ¿Qué creo yo que ha sucedido? Pero no, así ya lo han dicho las cifras, han bajado la criminalidad. O sea, la criminalidad sí ha bajado, en el sentido de que la gente ya ahora está un poco más digamos, no sé si más consciente o tiene más miedo. Hoy en día nos hemos dado cuenta, también por las redes sociales, que de repente hay una constructora que ya hoy no está funcionando porque de repente ya no tiene mano de obra. Pero si lo vemos desde el punto de vista legal en los Estados Unidos, eso no era la forma de obrar. La forma de obrar era tener personas que estén con un estatus migratorio legal. Entonces, empiezas a darte cuenta de que igual la tormenta llega y empieza a despejar o empieza a despertar muchas cosas que ya existían antes o que en algunos momentos podían estar
bajo las sombras. No voy a negar que hay un caso importante que se llama el Tren de Aragua, que Donald Trump lo cataloga en esta administración como un grupo terrorista. Entonces, al poner eso, le da también la facultad de poder ir detrás de esta organización criminal que, vamos a decirlo así, y no lo vamos a negar, es una organización ya internacional en el cual hace que en Estados Unidos haya mucha fechoría por parte de este grupo. Entonces, eso ha hecho también que Donald Trump haya podido saltarse algunos pasos a la hora de hacer las deportaciones, y acá las deportaciones han tenido, Guantánamo en un caso, el SECOT de El Salvador el otro, y por supuesto la devolución de venezolanos y devolución de colombianos, igual hondureños, pero tanto colombianos como venezolanos han ganado más participación a nivel mediático también porque sus gobernantes son de aquellos, como los que mencionaba al principio de la entrevista, están un poco más alejados de la ideología de pensamiento de Donald Trump. Entonces, definitivamente esto también es como una especie de leña al fuego para, obviamente le llevan agua a sus molinos en este caso. Entonces, estoy aquí un poquito, Vanessa y Raúl, para contarles lo que yo estoy viendo. Algo que ya existía y que lo que hicieron las redes sociales fue hacer eco y caja de resonancia. No es magnificarlo, es simplemente que lo evidenciaron, democratizaron mucho más la forma en lo que está sucediendo en los últimos 25 años. Claro, y eso es algo muy importante que tú estás diciendo, y yo lo he comentado mucho acá. He comentado que el problema de la migración no sucedió, aunque hay mucha retórica de que se habla de los últimos 4 años de Biden. Realmente el problema migratorio en Estados Unidos es un problema que tiene alrededor de 30, 35, 40 años, que ha pasado de administración en administración. Nadie termina de tomar una decisión real, lógica, de cómo solucionarla, y obviamente lo que estamos viendo ahorita es como que esa presión que estaba en la olla que está comenzando a salir. Hablaste un poquito del tema América Latina, pero te quiero robar un tiempo, Daniel, porque tenemos que hacer una pausa comercial, pero tengo varias preguntas tenemos acá varias preguntas que tenemos que hacer, y precisamente para hablar un poco más del tema de América Latina, porque pues nosotros siempre hemos sido vistos como ese patio trasero, pero ahora con Marcos Rubio como secretario de Estado, el primer latino o hijo de latinos que llega a una posición de tan alta envergadura en los Estados Unidos, pero no me lo responde todavía. Vamos a una pausa comercial y al regreso lo sueltas todo. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón, And I'm a ferret. asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nhtsa.gov/protegidos. Los artistas más importantes de la industria están en Tarima, ofreciendo sus conciertos con una fórmula diseñada exclusivamente para que el televidente se sienta parte del show más interactivo, cubriendo todos los géneros musicales latino. Entrevistas exclusivas, detrás de cámara, videos musicales, programas especiales, con toda la información de lo último en la música latina y tus artistas favoritos. El canal de música en vivo más querido por todos los hispanos. Tarima, el canal de los conciertos. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte.
Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Y estamos de regreso acá en el Campanazo hablando con nuestro querido amigo Daniel Zucar, que en este tema, viendo un poquito, haciendo el análisis de estos primeros 100 días de poder y polémica del presidente Donald Trump. Y Daniel, te dejaba esa expectativa porque en la parte anterior estamos hablando del tema de América Latina, que obviamente aparece en el tablero. Creo que sale la relevancia, pero realmente la pregunta es, ¿cuál es este rol que está jugando América Latina en el mundo de Donald Trump durante esta segunda presidencia? ¿Crees tú, como analista, como entendedor y conocedor de la región, que estamos ante un mapa estratégico o seguimos siendo ese actor secundario? O sea, ¿estamos realmente comenzando, está realmente Donald Trump comenzando a tomar en serio América Latina o seguimos siendo como, digamos, ese patio trasero? Porque te voy a picar de una vez algunas preguntas. Por ejemplo, mencionaste Venezuela, mencionaste Salvador, mencionaste Honduras, mencionaste México, no hemos hablado de Panamá, mencionaste Colombia. Entonces, la región es muy variada, pero digamos que sí, que es una extensión casi directa de todo lo que es América. O sea, fuera de la segunda frontera, en el continente más grande de todo América, la tenemos entre Colombia y Venezuela. Pero luego también tenemos la frontera de Brasil con prácticamente todo el resto de Sudamérica. Entonces, ¿cómo ves tú América Latina con esta nueva administración de Donald Trump? Bueno, acá América Latina la voy a partir en dos, y es que justamente el personaje es Marco Rubio. Marco Rubio hace su primer viaje, el primer viaje oficial, lo hace basado en lo que yo llamo el nearshoring y el friendshoring. Eso quiere decir la cercanía a su costa y, por supuesto, los amigos que son de la costa. Entonces, recordemos que el pasaje de Donald Trump, de Marco Rubio, fue así: Panamá, y resolvió el problema lo del canal. Se vino acá a Costa Rica, y aquí en Costa Rica dijo, el mejor país del mundo. Es un país ejemplar. De Costa Rica se fue para El Salvador a resolver los temas con El Salvador y, por no decir, también ir a negociar el tema del SECOT. Apareció en Guatemala y luego viajó a la República Dominicana. Entonces, desde el punto de vista económico, el Fondo Monetario Internacional la semana pasada dio a conocer prácticamente las perspectivas económicas de, obviamente, el planeta, de las regiones, del mundo. República Dominicana por encima casi del 5%, Panamá 4%, Guatemala 4,1%, Costa Rica 3,4%, El Salvador con todas sus cosas un casi 2,8%, poniéndolos a moverse bastante rápido. Eso es lo que quiero decir partiendo a Latinoamérica en dos, porque Marco Rubio no se fue para el sur. El único que vino del sur para acá fue, bueno, para allá, ¿no? Porque no vino a Costa Rica, más bien fue a Estados Unidos, fue Javier Milei. Que Javier, obviamente aquí podríamos hacer el programa completo de toda la tendencia que tiene él, pero nos damos cuenta que el resto de los países de Latinoamérica no lo hicieron. O sea, digamos, solamente fue Javier Milei. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, para mí Trump, nearshoring y friendshoring aquí en Centroamérica, y tiene que buscar tres amigos. El Salvador, que tiene un amigazazo llamado Nayib Bukele, Javier Milei, y tiene que buscar a ver cómo hace con Daniel Noboa, digamos que sería el otro que ahorita acaba de quedar, y bueno, y por acá ya hizo las paces con Mulino, ya estuvo con Rodrigo Chávez, o sea, ese patio trasero, lo que es un patio que tiene algunos condimentos geopolíticos, pero Centroamérica y la República Dominicana los puso de primero, como primer viaje de Marco Rubio. Claro, y vimos también pues el impasse directo con Gustavo Petro en Colombia, que pues fue muy épico porque fue un domingo y todos estábamos descansando y nos sacó de la zona de descanso. Te voy a contar una cosa, lo dije en mis redes sociales, haciendo un poquito de publicidad a mis redes.
es la novela colombiana más corta que yo he visto en mi vida. Empezó al mediodía y terminó a las 8 de la noche. Así fue. Porque todo el mundo se puso nervioso y a las 8 de la noche ya se había resuelto. Y bueno, lo que pasó en los últimos días ha sido los retiros de las visas norteamericanas, y también se le ha retirado la visa al gobernante Gustavo Petro, en el cual ya él dice que no le interesa porque él ya vio 4 veces al pato Donald bueno, Donald Duck, sí, digo que, no, que ya no le importaba la visa en ese sentido, pero eso también tiene condimentos que hablan de la distancia o el distanciamiento que hay ideológicamente hablando entre Gustavo Petro, pondría también al gobernante en Venezuela, con lo que sucede hoy en Estados Unidos. Bueno, hay muchísimos temas para hablar. Aquí la producción me está diciendo que tenemos que ir a otra pausa, pero es que no te puedo dejar ir, Daniel, sin que tú hagas todas las intervenciones, porque es que es un tema muchísimo muy gusto. Vamos a seguir acá tranquilos, más bien el agradecido soy yo. Mira, son 100 días y hay que darle bastante tema porque para analizar estos 100 días han sido intensos. Así que vamos a la otra pausa y regresamos con Daniel nuevamente. Con mucho gusto. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón, And I'm a ferret. asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nitsa.gov/protegidos. Los artistas más importantes de la industria están en Tarima, ofreciendo sus conciertos con una fórmula diseñada exclusivamente para que el televidente se sienta parte del show más interactivo, cubriendo todos los géneros musicales latinos. Entrevistas exclusivas, detrás de cámara, videos musicales, programas especiales, con toda la información de lo último en la música latina y tus artistas favoritos. El canal de música en vivo más querido por todos los hispanos. Tarima, el canal de los conciertos. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Y continuamos aquí en el campanazo por Comercio TV con una entrevista con el economista Daniel Zucar, que vino aquí para responder varias preguntas que tenemos. Daniel, la siguiente pregunta, por supuesto, la economía de los Estados Unidos, pero cuando hablamos de la economía de ese país, también hablamos de la deuda, que sabemos que es uno de los focos que más inquieta hoy en día al mercado. Hablamos de la deuda pública. Cuéntanos qué tan importante es la cuestión fiscal en su nuevo plan económico. Bueno, acá yo creo que la palabra clave es DOGE, Department of Government Efficiency, y esta, que es el que está liderado por Elon Musk, creo que ha sido también otra de las cosas muy mediáticas que ha sucedido, porque Donald Trump ha dicho claramente en su campaña, cuando ganó y por supuesto cuando tomó las riendas, es que hay una gran cantidad de cosas que se están pagando con los impuestos de los norteamericanos
que no le cae a los norteamericanos o no tiene un beneficio, un rédito a los norteamericanos, empezando primero con la guerra de Rusia y Ucrania, y él ha dicho: me voy a retirar de la OTAN y verán ustedes cómo hacen, porque eso está a 10.000 kilómetros de nosotros, y el norteamericano de pura cepa o ciudadano que vive en Estados Unidos no está teniendo ningún rédito por ahí. El Dodge también ha tocado una gran cantidad de cosas en las cuales se ha acercado, vamos a decir, ha cortado grasa, y nos hemos dado cuenta de una gran cantidad de cosas que estaban sucediendo en otros países, patrocinados. Estamos hablando fiestas, banquetes, y que no tenían nada que ver con los Estados Unidos o que algún rédito para este país. Y luego también ha tocado músculo y ha tocado fibras. Y entonces acá vamos a hablar, digamos, del tema de Harvard, el tema de Columbia, que también ha generado muchísima atención mediática, y esto obviamente correspondiente a vamos a bajar los niveles de gasto para, por supuesto, afrontar nuestros niveles de deuda, porque eso es prácticamente una ecuación matemática de las finanzas públicas de un país. Igual, abro paréntesis, sigue siendo Estados Unidos y sigue siendo el bono del tesoro, calificaciones AAA, que son los más seguros del mundo. O sea, yo sé que estamos haciendo un análisis justamente, pero nosotros los latinos sabemos que venimos de países en los cuales el desorden financiero está a la postre del día. Eso usualmente en Estados Unidos no sucede, pero cuando vemos este tipo de recortes o este tipo de acciones a rajatabla, o como decía Milei, como sigue diciendo Milei, la motosierra, que fue justamente el instrumento que utilizó Elon Musk, también es importante traerlo a colación. También hemos visto esta molestia, y si bien hace un par de minutos atrás estábamos hablando sobre las migraciones, las deportaciones, no podemos topar eso con un dedo con el tema de las ciudades santuario, que estábamos hablando de algunas ciudades en las cuales hay una gran cantidad de dinero que pagan los norteamericanos por sus impuestos y que van terminando a financiar este tipo de programas con una gran cantidad de ayudas sociales que no termina de cuajar en la ecuación de algunas ciudades santuario. Entonces, de aquí donde yo les comento de que sigue habiendo un nivel de repago bueno. Por algo las calificaciones de riesgo que tienen los bonos del tesoro, tanto de 5, 10, 15, 20, 30 años, también en la calificación de riesgo del país de Estados Unidos, que si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional, al igual que la OPEP, la semana pasada ajustaron y corrigieron sus perspectivas económicas prácticamente cercanas al 2%, cuando iban a crecer casi 2,5, 2,7%, de todas maneras, podemos decir que sigue siendo un país que financieramente se porta muchísimo mejor que otros, pero que obviamente este tema del Dodge, de este Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha dado muchísimo de que hablar, como todo lo que hemos hablado en la entrevista de hoy, pero no deja de ser cierto esa motosierra que ha llegado y que en los Estados Unidos no estaba acostumbrado definitivamente a tener este tipo de instrumentos de recortes tan agresivos como el Dodge en estos momentos. Bueno, aquí estoy anotando muchas cosas porque sé que te vamos a tener en estos días nuevamente en la mañana para guardar esas preguntas, porque hiciste algo que de repente no vamos a tener el tiempo para entrar en eso, pero una de las cosas que hizo Donald Trump hoy en la celebración de los 100 días fue precisamente hacer un decreto de ley donde comienza a decir que va a cancelar la ciudad de santuario. Sabemos que eso va a ir a cortes, sabemos que eso va a ir a litigios, pero es una de las otras cosas que está sucediendo. Pero para terminar, te quiero hacer esta pregunta, porque es la gran pregunta final, ¿cierto? Para ver todo lo que está pasando, la gran pregunta final de hoy, del día de hoy del campanazo, porque lamentablemente el programa se nos acaba a las 5, si no, seguiríamos mucho más. Pero la pregunta es, ¿qué hay que mirar cerca de estos 100 días del mandato de Trump? O sea, ¿tú crees que hay algunas pistas que ya podrían ir definiendo el rumbo del resto de su presidencia? ¿Crees que va a haber algún cambio en torno a medida que se acerquen las elecciones de medio término? ¿Vamos a ver un Trump más agresivo, más intenso en lo que quiere hacer? ¿O de repente vamos a ver a un Trump un poquito más moderado? ¿Qué esperas tú para esto? Mira, yo me voy a ir con la base de cálculo que ha utilizado el IMF o el Fondo Monetario Internacional, vislumbrando de que el 2025, con toda esta tormenta que hemos hablado hoy,
sigue siendo un buen año, cerca del 2,8%, donde China va a crecer 4%, la India 6,4%, y bueno, y la región de Latinoamérica creciendo por encima del 2%. O sea, para mí lo que está sucediendo es un reacomodo de lo que nosotros decimos en español el engranaje. Lo voy a poner aquí, cómo se van engranando las cosas y se van aceitando. O sea, él puso las reglas de juego y muchos países han tomado la iniciativa de reunirse con comercio exterior o sus pares de comercio exterior y decir, déjame ver cómo resolvemos esto porque necesitamos 4 años de bonanza. Y justamente estos países que hoy tienen esa pausa han sido los países que han sido prácticamente los que han evidenciado que quieren tener una bonanza y no quieren tener ningún problema con su socio comercial más importante. Eso por un lado. Por el otro lado, veo que van a haber los mismos conflictos de la forma de ser de Donald Trump y no tanto de la decisión económica. Porque si bien es cierto, nuestro programa o el programa que estamos haciendo, los análisis, van a acarrear siempre temas económicos, en la temporada 1.0 de Trump, todo giró en la forma de ser de él. Pero las economías se están generando los empleos, se están generando las cosas, se van a bajar los impuestos en Estados Unidos. Son propuestas que él puso y que las quiere cumplir, porque ya lo hizo anteriormente. Entonces yo veo que si bien es cierto, a veces hay que echar para atrás para coger impulso, este atrás significa esta corrección que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, vislumbrando un Estados Unidos creciendo un 1,8%, pero para el año que viene ya estaría creciendo por encima del 2,5%. Como digo, él lo acaba de decir el Fondo Monetario, Daniel simplemente recoge los números y me parece que a veces este socofón que a veces nos hacen nosotros, ese sacudón, a veces es importante para despertarnos, y me voy con esa frase de el despertar de la fuerza, ¿sí? El despertar de la fuerza de la economía más importante del mundo, y que todos hoy están viendo cómo seguir teniendo una mejora en sus costos, mejoras en sus gastos administrativos, mejoras en su producción, y bueno, y eso también es parte del paisaje. Recordemos que lo único constante es el cambio, y definitivamente aquí llegó este señor a cambiar las reglas de juego, y bueno, ojalá, si todo lo que está sucediendo con el Fondo Monetario y sus perspectivas ven que son para bien, la verdad que nos va a ir bien a todos, indistintamente donde estemos. Así que esa sería mi participación, Raúl, Iván. Aquí no sé si hay otra pregunta, pero bueno, no, eso sería, digamos, este humilde servidor. Mira, dijiste algo muy cierto. Lo único constante es el cambio, y aquí la segunda parte, hay que saber adaptarse. Yo creo que tanto aquí en los Estados Unidos como en el resto del mundo hay que adaptarnos a lo que es el presidente que tenemos hoy por los próximos 4 años. Lo vamos a tener por 3 años y medio más. Así que no. De hecho, por ahí sacaron la estadística. Faltan 1,600 no sé cuántos días. Porque ya hay gente haciendo el counting down también. Podemos hacer un programa cada 100 días. Mira, cada 100 días. Hay una cosa que está clara, es que él va a estar ahí, o sea, los 4 años van a estar ahí, y todos los países, indistintamente, me disculpan, lo vuelvo a plegar, la distancia del cordón umbilical o el grosor del mismo, mira, vamos a tener que bailar este son que te acaban de cambiar, y algunos sí se van a poder adaptar, como dice Vale, y hay otros que sencillamente morirán en el intento, se quedarán en el aparato, como decimos nosotros en Venezuela, y bueno, ahí veremos la posibilidad de que cada país tenga la voluntad de querer hacer su mejor trabajo. Y eso yo creo que también es lo que le va a caer a todos como ciudadanos. Indistintamente si Daniel, Raúl o Vanessa estemos en cualquier lugar del mundo, igual hay que salir a trabajar, hay que hacer las cosas bien, hay que seguir, porque la necesidad de consumo va a existir. O sea, no es que mañana ya la gente no use smartphones o mañana no hay vasos como tengo acá. O sea, la necesidad de consumo van a ser, y los países que se vayan a adaptar rápidamente a todos estos cambios serán los que ganan. Como dice, el río revuelto, ganancia de pescadores. Así me despido. Tenemos un minuto porque ya estamos cercanos al final, pero ahí hay varias cosas que yo puedo sacar de lo que estás comentando, y yo lo veo mucho más acá también para mandarle un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú mandas a las personas del común? Porque obviamente nosotros hacemos análisis técnico, hacemos análisis bursátiles, pero a veces las personas lo toman más de la parte emocional, ¿cierto? Si me gusta el presidente, si no me gusta, si me gusta una decisión o no me gusta una decisión, y basamos nuestra manera de actuar debido a eso. Pero, ¿tú crees que lo que Donald Trump está haciendo es algo que va a tener obviamente un efecto
automático, el caso de los aranceles, pero ¿tú crees que es algo que vaya a tener un efecto positivo o negativo en el corto y mediano plazo? En el largo plazo. Sí, como te mencionaba, yo estoy igual confiando fielmente en estos números. Tienes 30 de mediano segundos. y largo plazo del fondo. Sí, es lo que digo. Pero me acabas de decir la palabra clave, el ciudadano a pie. Y esto, yo me voy a robar estos 30 segundos para decirle, hey, indistintamente si está Donald Trump o esté el que esté, usted debe seguir siendo un buen profesional y hay que seguir haciendo un buen trabajo y hay que seguir haciendo sus cosas bien. Si usted sale a jugar fútbol o jugar béisbol mañana y usted pierde el partido, no tiene nada que ver con Trump. O sea, usted no puede tener su vida y de hecho yo siempre le digo aquí cuando doy las conferencias, usted no puede invitar a su casa todo lo que sucede afuera, porque si no va a vivir amargado toda la vida. Uno está preocupado, puede haber incertidumbre, pero no puede estar todos los días viviendo de eso, porque si no, lamentablemente, sí, te puedes meter en una crisis y, hey, ojo, yo no soy experto en la salud mental. Estamos hablando de algo muy normal. Nosotros hacemos nuestro trabajo, estamos analizando, obviamente analizamos temas bursátiles, analizamos temas económicos, financieros, y uno lo analiza. Pero también somos personas, o sea, también tenemos pareja, también tenemos hijos, también tenemos que disfrutar de las cosas. O sea, no porque me vaya mal en un partido es culpa de Trump. Me encanta lo que dice. Sí, no, ya se nos acabó el programa. Se nos acabó el tiempo, pero aquí está el mensaje. El primer invitado que va hasta el final con nosotros. Eso fue el campanazo con Daniel Zucar. Raúl David Chávez, también presentando aquí a Daniel Zucar y Vanessa Carranza. Hasta mañana, Raúl, hasta mañana, audiencia, hasta mañana también Daniel, que nos acompañó hasta el final. Vean la entrevista y le prometemos que Daniel va a regresar porque hay muchos temas que quedaron en la mesa. Bye, bye.